El gallo universitario, una tradición centenaria dentro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Un evento significativo para toda la comunidad de esta casa de estudios que se realiza anualmente en torno al aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, del patricio de Guelatao, don Benito Pablo Juárez García. El evento se caracteriza por una marcha que emprende el contingente universitario compuesto por sus autoridades, sus estudiantes, sus académicos, sus órganos más representativos y que se hace a su vez acompañar por los titulares de los 3 poderes de gobierno y otros importantes sectores. Tradicionalmente, la marcha inicia frente al glorioso recinto del Instituto Juárez, recorre algunas avenidas y concluye precisamente en el corazón del Parque Juárez, donde se realiza la ceremonia de los discursos y proclamas. Algunas veces, por diferentes razones, el recorrido se ha efectuado hacia la Plaza de Armas de esta ciudad. Francisco J. Santamaría nos proporciona en su Diccionario General de Americanismos la definición de gallo. Dice él, gallo, en México, serenata, algarada de estudiantes, paseo con antorchas, cosa semejante en Honduras y el norte de Argentina. Y da pie también a una frase figurativa, dar gallo equivale a dar serenata. De la definición de Santamaría vemos que esta algarada o serenata se caracteriza porque se portan antorchas. Es pues el gallo universitario una tradición que define muy bien a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y le otorga un sentido de identidad al constituirse en una expresión pública de su filiación juarista. Y es por eso que en el marco de esta Semana de Juárez 2022 y dentro de esta visión institucional de revalorar nuestro legado, hemos querido realizar este programa especial denominado El Gallo Universitario, Raíz e Identidad, en el cual recorremos precisamente las raíces, los orígenes de esta tradición, qué la justifica, cómo se articula, cómo se ha venido desarrollando a lo largo de más de un siglo, quiénes han sido sus impulsores, cómo dialogan o interactúan con la misma historia de Tabasco. Y para ello contamos con la presencia de 2 conocedores de esta temática, de la historia de Tabasco, de la historia universitaria. Me refiero en primer lugar, y le doy la bienvenida a este estudio, al licenciado en Derecho, litigante, expresidente del Colegio de Abogados de Tabasco y gran líder de opinión, Sergio Antonio Reyes Ramos. Bienvenido, Sergio, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, amigo. También nos acompaña, doy la bienvenida al maestro Héctor Valencia Reyes, quien es profesor de la licenciatura en Historia en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y autor, junto con el doctor Martín Ortiz, que en paz descanse, de los libros más autorizados y consultados sobre nuestra historia institucional. Me refiero a los 2 tomos de la obra del Instituto Juárez a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 1878-1995, y a su cronología. Recientemente también se publicó su libro, Haciendo Patria desde la Provincia, interpretaciones tabasqueñas sobre la independencia, la soberanía y el nacionalismo. Le doy la bienvenida, maestro Héctor, muchas gracias por estar aquí también para abordar este tema. Gracias por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. Sí. Y a ustedes, estimado público, gracias por su atención. Bien, pasemos ahora sí al desarrollo de nuestra mesa. Estimado Sergio, para empezar, ¿por qué es importante para los pueblos, para las naciones, para las sociedades, para las instituciones en general, hablar de identidad? ¿Qué es la identidad? ¿Es un concepto filosófico, jurídico, antropológico, sociológico? ¿Qué es? Bueno, considero que es todo eso, pero parte de una conjunción entre la naturaleza y la cultura. La naturaleza que nos hace iguales y la cultura que nos hace diferentes. Entonces, entre esa dinámica surge la identidad de las personas, de las comunidades, de las regiones, de los países, que es un concepto evidentemente geográfico, de la nación como concepto cultural y del Estado como concepto político, ¿no? Tiene que haber eso que nos haga diferentes, pero que además también establece una igualdad, ¿no? O sea, somos iguales, pero hay diversidades y somos diferentes a la vez. Por eso la importancia.
tenemos que tener una identidad propia como persona, como comunidad, como nación. Esa es la importancia. Establece diferenciación en un momento dado, ¿verdad? Claro, sí, porque el entorno geográfico, por ejemplo, puede ser uno, ¿no? O sea, similar, digamos, para ser muy prácticos, el estado de Tabasco con el sur de Veracruz. Tenemos condiciones geográficas. Y un sentido de pertenencia también, ¿verdad? Y nos hace diferente, como decía el dicho de Dios, el modo hasta de comer, ¿no? Y de interpretar las cosas. Eso claro. Es lo que nos hace diferentes claro. Y establece dinámicas diferentes. Muy bien. Entonces, estimado maestro, bueno, Héctor, usted es uno de los conocedores más profundos de la historia de nuestra universidad, desde el lejano Instituto Juárez y hasta el presente. Platícanos cómo fue ese proceso desde aquella mítica solicitud que realizaron los tabasqueños al presidente Juárez a mediados del siglo XIX y que conduciría a la fundación del Instituto Juárez y a la apertura de sus puertas el 1 de enero de 1879 y de ahí derivará nuestra afiliación juarista. Platíquenos. Bueno, lo primero que hay que decir es que cada 21 de marzo recordamos nuestros orígenes y recordamos nuestra historia y por lo tanto nuestra cultura como universitarios, nuestra cultura como parte de un espacio que es el Instituto Juárez y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y en ese proceso, pues definimos lo que decía Sergio, nuestra identidad y nuestra pertenencia a esta institución. Hemos discutido durante casi 40 años quienes realizan los trámites ante el presidente Juárez para su fundación. Hoy sabemos que esos trámites no los hizo Victorio B. Dueñas, sino los hizo Felipe J. Serra, que era el gobernador sustituto. También sabemos que los principales promotores son los diputados federales de Tabasco, están los documentos, están los oficios para poderlo corroborar. Y este trámite es importante porque se hace en 1861. 1861. Y va a formar parte de un proceso a partir del cual los tabasqueños van a irle abonando ideas, van a irle generando una serie de propuestas para poder consolidar un instituto de educación superior en Tabasco. Digo que forma parte de un proceso porque de 1861 a 1879, cuando se inaugura el Instituto Juárez, pues pasan bastantes años. Y también hay que decirlo, tiene que ver con ya para 1879 una propuesta clara de formación académica y científica que es hegemónica en México bajo la perspectiva del positivismo que en aquel entonces encabezaba Gabino Barreda. Entonces, eso es importante ubicarlo. También es importante decir que desde 1861 hay una afiliación, una empatía, una comulgación de lo que significa el proyecto juarista con sectores sociales de aquí de Tabasco, principalmente con intelectuales. Entre ellos podría yo señalar a Manuel Sánchez Mármol, León Alejo Torre, Santiago Cruces y muchos otros. Y eso va a generar que recurrentemente se usen ciertas fechas históricas para reivindicar lo que significa Juárez y la generación de la reforma. Ya cuando se funda el Instituto Juárez en 1879, pues las fechas primordiales para recordar lo que significa el proyecto juarista, pero fundamentalmente la educación laica, van a ser el 27 de febrero para señalar lo que fue la lucha de los mexicanos en contra de la intervención francesa y fundamentalmente señalar cómo los tabasqueños expulsaron a los francoimperialistas de San Juan Bautista el 27 de febrero de 1864. La segunda fecha es el 21 de marzo y en torno al 21 de marzo porque tiene que ver con el natalicio de Juárez, con su nacimiento. Y esta fecha era importante para centrarse exclusivamente solo en la figura de Juárez. La otra fecha tiene que ver con el 5 de mayo, para conmemorar la derrota de los franceses en la batalla del 5 de mayo. Y finalmente,
La otra fecha importante tiene que ver con el 19 de julio, con la fecha en la que se Del conmemora deceso de Juárez, el ¿no? fallecimiento de Juárez. Entonces, a través del tiempo, los tabasqueños de 1879 a 1958, que es la historia del Instituto Juárez, fueron generando diversas prácticas y fueron generando diversas composiciones literarias, produjeron poesía, discursos, etcétera, para recordar estas fechas. Podemos decir en general que cada generación fue dándole una representación social a lo que fue Juárez, la generación de la Reforma, pero sobre todo lo que significa el proyecto juarista en materia educativa a través del tiempo. Y finalmente, hay que decirlo, el gallo nace y tiene que ver con el centenario del natalicio de Juárez, que se conmemora en 1906. En 1906. Sí. Que bueno, ya puntualizaremos Ándale, sí. en esa fecha importante. Estimado Sergio, tal como ha planteado el maestro Héctor, si revisamos ese personal académico para ir centrándonos, ¿no?, en esa cotidianidad, en ese sentido de identidad, donde aparecen figuras importantes como mencionó Manuel Sánchez Mármol, que era el director, Arcadio Centella Priego, León Alejo Torre, Fouché, personajes liberales, personajes republicanos. ¿Cómo fue ese Tabasco? Ese grupo, él nos ha hecho un retrato bastante, pero ¿cómo crees tú que pudo haber influido estas personalidades en la enseñanza, en la construcción de la identidad de estos jóvenes que empezaban a formarse profesionalmente aquí ya en Tabasco? Bueno, el instituto abre camino en cuanto a la universidad, en cuanto a la escuela pública a nivel superior, medio y superior, en una sociedad que estaba prácticamente en un régimen feudal. Recordemos que la mayoría de la población de Tabasco, además de escasa, estaba sujeta a condiciones de esclavitud, incluso en el juarismo, ¿no? Incluso bajo el régimen liberal. Recordemos que Gregorio Méndez decreta la segunda ley de colonización del Estado, un reglamento realmente oprobioso, que instituía azotes, el uso del cepo, impedía la movilidad de una hacienda a otra, de un lugar a otro, una serie de cuestiones que para ese tiempo, pues, vamos a decir que en México eran comunes, no en todas partes, había diferencias de estado a estado, pero el Instituto Juárez abre ese camino, y eso no implica que, yo diría que el personaje central, que es Sánchez Mármol, en cuanto ya al Instituto Juárez, fuera formalmente liberal, pero materialmente porfiriano. Sí, porque fue senador y accionista de varias compañías, pero la aportación está. O sea, si no se hubiera abierto ese camino, pues, y incluso en el régimen porfiriano, el positivismo fue un canal que abrió muchas expectativas, ¿no? Entonces, y no solamente en el cuerpo de catedráticos, entre los que estudiaron allí, pues indudablemente los cuadros emergentes salieron del Instituto Juárez. Claro. Sí, efectivamente. Muy bien. Llegamos a 1906, maestro Héctor, que mencionaba precisamente cuando a nivel nacional se conmemora el centenario del natalicio de Benito Juárez, y obviamente en Tabasco y en particular en el Instituto Juárez. Usted ha investigado, ¿no?, esta fecha, ese año. Háblenos. Y es además cuando se lleva a cabo la primera marcha, ¿no? Que según sus publicaciones es el antecedente propiamente del gallo universitario. Bueno, lo que hay que decir del centenario del natalicio de Benito Juárez y su conmemoración aquí en Tabasco es que hay dos conmemoraciones: la conmemoración oficial y la forma en que los sectores populares ya antireeleccionistas, incluyendo en la Chontalba Gutiérrez Gómez, intervienen y reivindican a Juárez.
para confrontar a Porfirio Díaz. Y en la confrontación de esos sectores sociales van a participar los adolescentes, los jóvenes, pero sobre todo muchas mujeres. A la par está la conmemoración oficial que se realiza aquí en San Juan Bautista, en la cual muy poco pueden intervenir esos sectores sociales antireeleccionistas. Esa conmemoración se empieza a planear desde 1905, se forma un comité que está integrado por el director del Instituto Juárez, un comité que está integrado por algunos estudiantes y desde luego maestros del Instituto Juárez. El comité lo va a encabezar una figura paradigmática como déspota de Tabasco, que es don Policarpo Valenzuela. Entonces ahí es importante decir que hay toda una historia en torno a este evento, no escrita, no contada, pero que existen muchos documentos que hacen referencia a ella. A partir de esos documentos y de esas evidencias, podemos decir que se realiza en la madrugada del 21 de marzo de 1906, una procesión que sale del Instituto Juárez y que va a rendirle tributo a Juárez en el Parque Juárez, recién inaugurado 2 años antes, y en el que habían colocado en el mismo 1906 la estatua de Juárez que hoy está ahí. ¿Qué es la que está? Antes había un busto, ya investigué bien, y antes había un busto, quitaron el busto y pusieron la estatua. Y previamente los estudiantes adornaron sus casas y se pusieron de acuerdo con los vecinos, y una artista cubana decide vestirse de la patria, sale a arengar a los estudiantes con una antorcha en la mano, la acompaña a los estudiantes y realizan esa famosa procesión. Esa procesión se realiza en la madrugada, ahí se realizan arengas, se leen discursos, etc. Y luego viene otra ceremonia oficial ya en la mañana, en la que participa Mariano Olivera como principal orador, que era maestro del Instituto Juárez, había sido estudiante y era maestro. Participa Francisco J. Santamaría como estudiante. Hay quienes dicen que participa Rafael Domínguez, pero Rafael Domínguez se encontraba si no me equivoco, en Jonuta, y allá él le tocó conmemorar ese mismo día el centenario del natalicio de Juárez. Y en ese contexto se da a conocer por primera vez, a partir del discurso de Mariano Olivera, esta información histórica sobre cómo fue que se fundó el Instituto Juárez. Y también por primera vez se hace una dramatización del texto de Sánchez Mármol que se llama Ave Patria, dedicado precisamente a Benito Juárez. Y el origen está ahí, pero el significado histórico del gallo universitario tiene que ver con que en 1913 los estudiantes quieren hacer la conmemoración. Mestre Iglesias, que era el gobernador, les prohíbe hacer la conmemoración y hacer la procesión. Los estudiantes el día 24 de marzo salen y protestan, van al Parque Juárez y aprovechan para impugnar a Mestre Iglesias por haber emitido un oficio donde le dice a Victoriano Huerta que aquí en Tabasco no pasa nada, que él apoya a su gobierno, y eso implica decirle: estoy de acuerdo con que usted haya asesinado a Madero y Pino Suárez, y no me importa que haya dado usted el golpe de Estado. En los días subsecuentes los estudiantes son detenidos y encarcelados. Al año siguiente todavía están los huertistas en el poder. Como desquite, el gobierno de Victoriano Huerta, primero estuvo gobernando el general Valdés y luego el general Yarza, ocupan el Instituto Juárez, lo vuelven cuartel, se llevan, literalmente se roban libros, escritorios, libreros, etc. Y
En 1913, por lo tanto, no se hizo la conmemoración, en 1914 tampoco. En 1915 ya están los revolucionarios en el poder, ya recuperaron la plaza de San Juan Bautista y nombran como secretario del Instituto Juárez a Manuel Bartlett Bautista, que había sido uno de los estudiantes encarcelados y luego expulsados del Instituto Juárez. Y entonces él empieza a cabildear y empieza a promover no solo que se realice de nuevo la procesión que salía del Instituto Juárez hacia el Parque Juárez, sino que además se inicia la cooperación para construir una estatua de Madero y de Pino Suárez. Okay. En ese contexto le explica a los tres poderes que tienen que reconciliarse con los estudiantes. Y entonces los representantes del Congreso del Estado, del Tribunal Superior de Justicia y del Ejecutivo bajan de Plaza de Armas, se encuentran con los estudiantes y juntos salen hacia el Parque Juárez a realizar la tradicional conmemoración. Y desde esa época hasta nuestros días, hasta el 2012, que lo cambiaron a Plaza de Armas, se realizó continuamente del Instituto Juárez al Parque Juárez. Entonces debe realizarse respetando la tradición, la identidad y la cultura, debe realizarse del Instituto Juárez al Parque Juárez. Claro. No, pues muy bien. Sergio, queda muy claro, ¿no?, el papel protagonista que empiezan ya a asumir los estudiantes, ¿no? En 1909 se crea, según las fuentes, esta Sociedad de Estudiantes de Tabasco, que yo creo que es como el antecedente del CDU, sí, ¿no? El primer antecedente, quizás podríamos. Santa María y Diógenes crean este periódico estudiantil. Definitivamente los estudiantes y estas personas, ¿no?, que llegarán a ser grandes protagonistas de la historia, pero este Tabasco complejo de esa década, ¿no? Así que me gustaría que pudieras abundar ahí en ese aspecto. Creo que el hecho mismo de que en 1906 se celebrara un homenaje a Juárez ya era un acto de rebeldía, porque aunque el régimen porfiriano era formalmente liberal, pues materialmente era lo contrario, ¿no? Y supongamos, o digamos pues, por ejemplo, nuestro máximo héroe, Gregorio Méndez, es condenado al ostracismo por ser juarista, por ser protestante y por ser masón, ¿no? Entonces nunca supera su estatura militar. Y entonces el estado de Tabasco, bueno, pues tenía esas características porque el estado, aún cuando teníamos elementos porfirianos, esos grupos seguían, o han tenido una intervención constante, han estado organizados, las tres que he mencionado, siempre han tenido una participación en Tabasco. Y si a esto le sumamos el episodio de 1913, que ha relatado él, pues ahí cambia el formato a una participación directa porque fue el primer acto de protesta en la capital del estado. Ya había en la periferia manifestaciones de la Chontalpa, en los ríos, inconformidades. Recordemos que era la segunda etapa de la revolución. Claro. Pero en San Juan Bautista seguíamos, vamos a decir, esperando qué pasaba, la expectativa, ¿no? Claro. Y los alumnos, que a mí me gustaría puntualizar, hay una narrativa aquí que me hizo favor de proporcionar hace algún tiempo don Jorge Sáenz Jurado, creo que la tomó él a su vez de un libro. Mientras tú dices los nombres, ponemos aquí por la imagen para que los vean. Dice que el 25 de marzo de 1913, cuando se sustituyó la fecha del 21, se hace un acto de homenaje que se convierte en protesta, incluyendo la participación de un diputado local, Antonio Hernández Ferrer, que da su discurso, pero también participa Manuel Bartlett, como dice él, que leyó un trabajo escrito por Francisco Lacroix Rovirosa, que no pudo pasante, que no pudo asistir. También el alumno Clotario Margali pronunció frases que fueron enardecedoras, dice el relato. Y esto sucedió 2 días antes de que estallara el movimiento formal en la Chontalpa de rebelión. Y el resultado fue que
se expulsara a los siguientes alumnos: Manuel Bartlett, Régulo Torpey Andrade, Carlos Fidia Sáenz, Clotario Margali González, Ramón Armengol, Álvaro Granados Murillo, Horacio Brindis de la Flor, José Sabino Rojas, Manuel Granil González, Jesús Rodríguez Sala, Julián Alamilla y Armando Correa Bastar. Puntualiza Margali Mundo, Margali González: los únicos profesores que tuvieron el valor civil de concurrir a la Junta para oponerse a la expulsión fueron los señores Alfonso Caparroso y Filiberto Vargas González. Para que viéramos cómo impacta esa protesta en una sociedad por el huertismo, dominada por el huertismo. Era un régimen despótico, militar, y ciertamente ese telegrama del entonces gobernador Gigliaxa, en el que reconoce los poderes federales, no es un término así pero totalmente sumiso, provoca una reacción realmente, a un terremoto, vamos a decir, una insubordinación en esas pequeñas San Juan Bautista, ¿no? Cerrado. Y creo que en el transcurso del tiempo pues veremos otros escenarios en los que el Instituto Juárez, en que la universidad, en que los estudiantes también han tenido alguna participación. Han tenido toda esta participación. Pues estamos precisamente abordando el tema de el gallo universitario como raíz e identidad de nosotros, de esta universidad, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Qué bueno que están con nosotros. Regresamos, vamos a unos promocionales. Agradecemos que estén con nosotros en este programa donde estamos comentando la importancia y la trascendencia de más de 100 años del gallo universitario de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estoy con el maestro Héctor Valencia Reyes y Sergio Antonio Reyes Ramos. Hemos venido en este primer bloque, en este escenario, esa década alrededor de la conclusión del porfirismo y esta rebelión de los estudiantes, ¿no? Y se sabe que atentarán contra el Instituto Juárez, ¿no? Que le irán cerrando las carreras y luego en el mismo proceso de garridismo todavía habrá una mayor disolución del Instituto Juárez. Una especie de edad oscura para el instituto, en el sentido de que desaparecen sus carreras la década de los 20, los 30 y hasta mediados de los 40, cuando Santa María vuelve a revivir y crea de nuevo, ¿verdad? Impulsa jurisprudencia. Maestro Héctor, en este periodo ya nos dijo que prácticamente el gallo se mantiene, ¿no? Que se mantiene, pero empezará a emerger, por ejemplo, el lema, se crea el lema. ¿Cómo se vivió este periodo de la identidad en el Instituto Juárez, en esta edad oscura, vamos a suponer? Bueno, es que estamos en una transición. México va a vivir una transición, Tabasco va a vivir una transición que va a transformar, va a trastocar todas sus estructuras. De 1910 hasta la consolidación del Estado postrevolucionario a principios de los 30. Y cada región del país tiene su propia historia en torno a cómo se da esta transformación. Los fenómenos que tienen que ver con la educación en Tabasco en esa época y que tienen que ver en particular con el Instituto Juárez, pues hay que verlos como parte de esa transformación. Pero además, el Instituto Juárez va a vivir una transición muy peculiar,
porque en el Instituto Juárez, antes de 1913, van a estar los operadores del porfirismo a nivel local. El propio Instituto Juárez va a ser una institución agiotista que va a tener hipotecadas ranchos, haciendas, casas, El instituto. porque se dedicó a prestar dinero durante más o menos 15 años atrás y tenía capacidad para 1912 todavía de prestar de manera inmediata 10,000, 15,000 pesos de la época. Entonces, además de estar ahí los jueces, los notarios, que en Tabasco los jueces y notarios y abogados estaban vinculados al comercio local, a todo lo que tenía que ver con el traslado de mercancías, de materias primas hacia el extranjero, y cuando decimos hacia el extranjero, estamos diciendo Europa, Estados Unidos, etcétera. Las cantidades que se exportaban de materias primas son increíbles. Yo en otro programa ya he dicho que aquí entraban barcos noruegos, catalanes, franceses, norteamericanos, etcétera, y está la lista de cuánto traían y qué se llevaban. Entonces, primero, el gobierno de Victoriano Huertas va a cerrar la carrera de Derecho, porque los estudiantes de Derecho son los que protestaron en contra de él. Después vienen los revolucionarios, se restablece la carrera de Derecho, pero luego se viene el conflicto entre los revolucionarios, que tradicionalmente en Tabasco los conocemos como los azules, que son la región de Usumacinta, y los rojos, que son los de la región de la Chontalpa, por tener el control interno. En ese contexto aparece la figura de Garrido Canaval, y Garrido Canaval se da cuenta que los notarios y los abogados siguen operando las estructuras institucionales del funcionamiento de Tabasco. Y entonces cancela la carrera de Derecho y de Notariado. Pero de 1913 a 1919 se siguen realizando las conmemoraciones, porque lo que menos quieren los gobiernos, sobre todo revolucionarios, es meterse con los estudiantes. Incluso orientan, inciden en qué matiz debe dársele a la conmemoración del gallo universitario. Entonces, eso que podríamos llamar oscuridad, pues forma parte de una transición, una transformación que va a vivir el Instituto Juárez hasta convertirse, a partir de 1919, solo en un centro en el que se van a enseñar la secundaria, la preparatoria y al que va a estar vinculada a la normal. Pero se va a seguir permitiendo que aquellos que quieran estudiar a través de un acuerdo emitido por el Congreso del Estado, notariado y jurisprudencia, puedan hacerlo, puedan presentar los exámenes ahí en el Instituto Juárez. Y para titularse. Para estudiar las materias, presentar los exámenes de las materias y luego titularse. Y eso se va a hacer hasta el 46. Pero no solo de notariado o de jurisprudencia, también de farmacología, también de agrimensura. O sea, las carreras con las que originalmente inició el instituto. Y ahí habría que dar otro debate. Son legales, pero habría que ver qué tan legítimas son. Claro. Porque encontramos que alguien estudiaba la carrera de Derecho, presentaba los exámenes en 15 días y a la tercera semana se titulaba, como Francisco Trujillo, que fue gobernador de aquí. Está su expediente completo. Y hay que recordar que Santa María, cuando llega como gobernador, lo primero que dice, a ver, pásenme la lista de quiénes son esos abogados y notarios que se titularon en esa época. Lo mismo hace Madrazo Becerra, y lo mismo hizo Rovirosa. Es decir, para ubicar realmente quienes ejercían de manera legítima la profesión. Y el gallo universitario empieza a tener a partir de 1924 un matiz socialista, y vamos a encontrar la reivindicación de Juárez y la reivindicación del juarismo y la generación de la reforma con postulados que tienen que ver con la lucha ante el imperialismo norteamericano, con
señalamientos en torno a Lenin, Engels y Marx. Aquellos que dicen que una cuestión de hibridismo ahí. Pues es que se le da un sentido ideológico y hay que entenderlo en el contexto de que estas generaciones se están formando en esa perspectiva. Quienes dicen, pero ¿qué tanto leían a Marx y a Engels, etcétera, etcétera? En 1931, en el Congreso Nacional de Estudiantes Socialistas, aquí se hizo un debate para definir cómo debíamos entender los socialistas o los comunistas o los marxistas mexicanos el marxismo. Y vinieron teóricos nacionales del marxismo aquí en 1931, encabezados por Lombardo Toledano. Entonces, en ese de 1924 a 1936, los estudiantes, los maestros, van a verse inmersos en esta propuesta política, ideológica, pero también cultural, y la van a reproducir y van a generar trabajos de todo orden. Y a partir de este momento, de 1924, se empiezan a incorporar las mujeres como oradoras en las conmemoraciones del Gallo Universitario. Sergio, ya vimos, ¿no?, todo este fortalecimiento que empezará a darle Santa María, ¿no?, después de este escenario que nos describió el maestro Héctor, hasta llegar a convertirse el instituto en la Universidad Juárez I de Tabasco. Y luego, en 1966, pues se adquiere la autonomía que el maestro Héctor ha planteado, que en realidad debe ser hasta 1969 o 70. Pero esa década de los 70, para hacer este recorrido, ¿verdad?, y hablar del sentido de identidad, es un movimiento mundial que hay sobre los estudiantes en México y aquí en Tabasco. La pregunta es si desde tu perspectiva hubo un fortalecimiento de la identidad universitaria, estudiantil, en esa década de los 60. Bueno, indudablemente que esa fiebre mundial tuvo su reflejo en Tabasco. Y que hubo una identidad, sí, desde luego. Creo que fue un clímax de la participación estudiantil en los problemas sociales, sin menoscabo de que pues, los porros que siempre han existido, pues ahí tuvieron también su expresión. Que hubo intereses políticos, pues los hubo entre madrazos, el gobernador con el gobernador Mora, su creación, pero también su antagónico personaje después, ¿no? Indudablemente que va marcado aquella quema de banderas, va marcado que muchos de los que participaron allí como estudiantes o como porros, luego fueron cuadros dirigentes, o son todavía algunos servidores, aún están. Y también va marcado porque permea la insurrección estudiantil. Creo que las primeras manifestaciones así, después del guerrillismo multitudinarias, se dan entonces. Las del 55 en contra de Bartlett. De Bartlett, podríamos señalarla, pero creo que no llegan a la magnitud de permear, porque en el 67, como los participantes eran estudiantes de todo el estado, venían familiares de todo el estado. O sea, no eran nada más de aquí. No eran más de aquí. Esa era una reacción y hay que analizar todo ese tipo de cuestiones. Yo creo que es una etapa que aún no hemos visualizado. Hay también la etapa oscura en que no hubo Gallo porque la escuela estaba tomada y porque quienes tenían ocupado el Instituto Juárez agarraron al Cuchimán para tiro al blanco, ¿no? Hay esas anécdotas documentadas. Luego fueron senadores y diputados, pero en ese momento disparaban contra el Cuchimán. Y hay otras expresiones también de que pues, la cuestión política influyó mucho, pero sí hubo una participación estudiantil marcadísima. Cuando Bartlett fue por 3 centavos del aumento del pasaje, sí, en el 67, 68, por aquí el movimiento se da antes que en la Ciudad de México. Sí. Pues la protesta fue ciertamente contra la represión de algunos mandos policíacos, pero también abarcaba aspectos sociales, ¿no? Y logró permear, logró marcar una etapa. Creo que no se ha vivido luego otra
tan identificada, ¿no? Aquel grito de muera Mora fue emblemático durante mucho tiempo, y fuera algo que, bueno, hasta los granaderos vinieron, paracaidistas granaderos vinieron a Tabasco, vino también Gustavo Díaz Ordaz, todo un entorno que marcó buena parte de la historia local. Claro. No suficientemente investigada, también hay que puntualizarlo, sí, pero ahí está. Sí, sí, definitivamente todo este proceso pues va eso, ¿no? Sumando. Me parece a mí que quizás estos hechos no se han investigado porque no hay publicaciones, no hay libros, no hay ensayos, ¿no? Sobre esto, como que falta precisamente que trabajemos en en esos estudios. En el caso de historia hay 2 tesis sobre el 67, el 68, y tenemos claramente identificada la documentación que nos permite explicar que los movimientos estudiantiles forman parte de una cadena que van del 66 hasta el 73 aquí en Tabasco. Y en los 70 precisamente ocurre esto de que no se realiza el gallo porque tienen tomado el Instituto Juárez y hay, digamos, una estructura estudiantil suficientemente fuerte como para mantener ese espacio controlado. Ahora bien, aquí es importante decir que la evolución del gallo universitario, como decía Sergio, va a depender de estas dinámicas. Y la identidad que va a adquirir el gallo universitario va a estar también influenciado por los debates internacionales, los debates nacionales y por los fenómenos que el tabasqueño está viviendo de manera inmediata. Por eso es que en determinado momento los movimientos internacionales que tienen que ver con la lucha que dan las poblaciones afros por los derechos civiles en Estados Unidos, la oposición a la guerra de Vietnam, la oposición a la Guerra Fría, etcétera, etcétera, van a ser temas que se van a abordar durante el gallo universitario. Después, desde luego que también se van a abordar cuestiones que tienen que ver con la represión, el autoritarismo del Estado postrevolucionario, hasta que el gallo universitario a finales de los 70 se va a hiperinstitucionalizar. Llegamos a la década de los 80, precisamente en la administración de Josué Vera, que se crea este concepto además de la Semana de Juárez. Se integra. Ahí nace este concepto de la Semana de Juárez. Sí. Y ya no es nada más la fecha conmemorativa del 21, sí, una serie de eventos que sino ya tal como la estamos viviendo ahora, ¿no? En la Semana de Juárez. En la que se incorporan a las divisiones académicas y se institucionaliza en este concepto que lo vienen manejando. Has vivido el gallo universitario como profesor. Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia? 31 años lo he vivido como profesor. Yo no soy de aquí, no nací aquí, no me tocó la experiencia del gallo como estudiante. Es un sello único que tiene la UJAD. Es algo que define lo que son los estudiantes, la comunidad de la UJAD, y me llamó poderosamente la atención la primera vez que vi bajar a Neme Castillo caminando hacia el Instituto Juárez, luego al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Había gente que yo no conocía, empecé a preguntar, me dijeron es senador, es diputado, y luego me dijeron aquel fue líder estudiantil, es egresado. Entonces me pareció interesante lo simbólico y me pareció interesante en el nivel de la práctica misma del gallo. Y yo creo que todos hemos tenido distintas anécdotas en torno al gallo. A los 5 años de que me tocó el primer gallo, ya nosotros usábamos el gallo para dar volantes sobre Juárez y para hacer señalamientos en torno a lo que significaba el liberalismo mexicano, para que no se quedara en el oropel el asunto, sino que también la gente pudiera conocer datos duros, precisos, sobre aspectos relacionados con el gallo. Y a través del tiempo he ido acumulando información de todo tipo, de archivo, hemerográfica es la que más he encontrado. Yo creo que he de tener unas 300 fuentes hemerográficas sobre esto.
y testimonios, y como tú dices, hace falta sintetizar en un texto la importancia simbólica, política y cultural de lo que significa el proyecto juarista y entre ellos el Gallo para los universitarios tabasqueños. Claro. Y recuperar todos esos escritos que están ahí, pero no solo como retórica, sino también están ahí como principios básicos orientadores de muchos aquellos que los escribieron y que creían en ellos. Voy a poner un ejemplo. Efectivamente, Sánchez Mármol, los últimos 25 años de su vida, es un consumado porfirista, pero en 1886, en pleno auge del porfirismo, es un antireeleccionista y funda, junto con los abogados y notarios de aquí de Tabasco, un periódico que se llama La Aspiración Social. Y lo que escribe ahí de lo que significa el juarismo para aquella época es extraordinariamente interesante. Está en ese momento en la oposición, Sánchez Mármol. Está Justo Cecilio Santana en la oposición. Todos sus cuates están en la oposición. Ahí su cuñado, claro. Centella está en la oposición. Entonces, hace falta recuperar ahí todos esos escritos y narrarlos en relación con las vivencias y las acciones, ¿no? Claro. Sergio, ¿cómo has vivido tú el Gallo desde tus etapas que hayas tenido como ciudadano, como observador, Bueno, ya como estudiante de la UJAT, y previamente algún tiempo fui reportero, me tocaba cubrir el Gallo con Rovirosa. Pues ya un acto realmente de protocolo, ¿no? Es así, no un esquema de participación limitado. Con Josué Vera inclusive se agudiza porque cambia el modelo matricial y todo ese tipo de cosas que impulsó el ingeniero y se convierte en un estándar. Yo diría que no hay diferencia entre un año con año, ¿no? Entre uno y otro. Sin embargo, tiene que ver también con la dinámica de que con el gobierno de González Pedrero es cuando más se incorporan aquellos cuadros de 60, 67 al gobierno, esos estudiantes y todo eso, se convierten en funcionarios, servidores públicos. Entonces, eso va también acartonando claro. Las cosas, en esto que estamos hablando. Y hay que decir que la universidad pues ya estaba llenando perfiles. Por ejemplo, puedo citar que Mario Barrueta, el líder estudiantil del 67, muere siendo Ministerio Público, sí. Con Trujillo. Y así podríamos ir citando cómo fueron alimentándose la clase gobernante de aquellos antiguos estudiantes revoltosos o rijosos, ¿no? Pero el Gallo indudablemente sigue siendo un símbolo, como bien apunta Héctor, es un símbolo, como lo es el Juchimán, ¿no? El Juchimán, ¿cuándo empieza a llamarse Juchimán? Pues yo creo que hacía ese modelo con el uso del gallo acartonado, porque antes ni siquiera existía, era el Gallo y claro. Era Juárez. Claro. Luego le agregamos el Juchimán, le va dando identidad. Qué bueno que hay esa memoria. Siempre es mantener emblemas, símbolos, da la oportunidad de acudir a las fuentes, ¿no? Claro. Ahora, yo creo que hay dos momentos que tenemos que señalar en torno al Gallo. Que cuando empieza la oposición en el 88, algunos universitarios que militan en la oposición empiezan a usar el Gallo para ser identificados. Por ejemplo, el caso de cuando se funda el PRD. Yo recuerdo que algunos íbamos con las playeras amarillas al Gallo. Y recuerdo que nos juntábamos los estudiantes de historia, sociología, algunos de derecho, que militábamos en el PRD. Y en la otra cuestión es que por primera vez el Gallo universitario fue el contexto de la protesta de las mujeres y de sus reivindicaciones recientemente. Eso es interesante señalar. Hace unos 3, 4 años. Entonces, en el rectorado del doctor Piña, las compañeras universitarias salieron a protestar y decir un alto al acoso en la UJAT, un alto
al hostigamiento sexual y formamos parte de este movimiento nacional e internacional que está reivindicando los derechos de las mujeres. Claro. Bien, el sentido de identidad está en el gallo, está en el Juchimán, ya se creó el escudo en 1959, el lema, ¿no? Estudio en la duda, acción en la fe, luego el himno en el 2007, la bandera universitaria también. Entonces todos estos son elementos, ¿verdad?, que han ido construyendo o enriqueciendo, diríamos, la iconografía del sentido de identidad universitario. Vamos ya hacia el cierre del programa. Aquí me gustaría que cada uno de ustedes realizara una reflexión final de la importancia de valorar, de resignificar lo que en esta administración se ha denominado legado UJAT y que ha tenido acciones como la de reconocer en noviembre pasado en una hermosa ceremonia en el marco del 63 aniversario de la UJAT a rectores, directores, profesores y estudiantes fundadores de nuestra universidad. Realmente yo estuve ahí. Escuchar a esos fundadores te eriza la piel, te hace sentir orgulloso de que tú perteneces a esta institución. ¿Qué reflexión te traería a ti, Sergio? Pues tenemos que tener muy consciente que las instituciones sociales, educativas, no se construyen en un día, ni son de generación espontánea, ¿no? Y que la responsabilidad de construirlo pues es de todos. Y en esta dinámica pues sí tenemos que recuperar, sí, mantener el gallo, por supuesto, mantener los símbolos de acuerdo, pero hay que recuperar mucho de lo que se ha dejado de lado y tener muy claro, con mucha precisión, que ese tipo de referencias son las que nos pueden dar cauces para tomar nuevas expectativas. La universidad de hoy, la universidad de mañana, sí, pero partiendo de lo que ha sido. Claro. Héctor. Pues nosotros que estudiamos historia apoyamos este tipo de acciones, es decir, recordar, reivindicar, traer a nuestra memoria en el presente lo que ha sido nuestro desarrollo histórico como institución, como comunidad. Es extraordinario porque nos permite hacer eso que él dijo al inicio, nos permite tener conciencia histórica de lo que somos como universitarios, de lo que somos como ciudadanos, pero tener conciencia histórica fundamentada en la objetividad, porque como universitarios nos compete basarnos en la ciencia. Y yo creo que a partir de este tipo de propuestas vamos a poder generar vínculos de reencuentro generacionales, que ya podamos identificar a todos aquellos compañeros que construyeron esta institución, aquellos compañeros que estuvieron vinculados a procesos históricos, comprometidos con la institución, vinculados con la institución, que le dieron su vida a la institución. Entonces nosotros aplaudimos esas propuestas, las apoyamos, y quienes estudiamos historia y ciencias sociales pues tenemos que contribuir con nuestro conocimiento a que se le dé ese toque de objetividad a lo que se haga. Claro. Pues muchas gracias, agradecemos la presencia de nuestros distinguidos invitados, el licenciado Sergio Antonio Reyes Ramos, gracias Sergio, y al maestro Héctor Valencia Reyes. Gracias por la invitación. Sus valiosas aportaciones para conocer así, de una manera tal como ellos saben comunicar su conocimiento y conocer la historia y la relevancia del gallo universitario. Este acto que por más de 100 años la comunidad, primero del Instituto Juárez y luego de la actual UJAT, mantiene vigente como un símbolo, como una expresión de lealtad al ideario juarista. Y cierro planteando precisamente que este programa y muchas otras acciones de la administración del licenciado Guillermo Narváez Osorio, con su visión de enaltecer, de hacer visible el gran legado del Instituto Juárez y de los 63 años de nuestra universidad, que tienden a rescatar los significados originales de nuestros símbolos y de nuestra historia, están plasmados en sus políticas institucionales. Consolidar la identidad a través de los símbolos y valores orientados a la apropiación de la cultura universitaria y de las prácticas cotidianas favorables al desarrollo ético, moral y profesional. Una filosofía que tiende a formar en la pluralidad
la justicia y la equidad. Valores sin duda de raíz juarista. Soy Miguel Ángel Ruiz McDonnell. Muchas gracias por acompañarnos y darnos el favor de su atención. Hasta pronto.